La profe, Hola, buenos días. Parece que estaba muteado. Hola, Bastiancito, buenos días. Ya, chicos, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes. América. Hola, Gastón, aquí con un viento atroz, feroz. Em, ahí. Ya, hoy día me interesaba mucho esta clase porque vamos a hablar de una materia, de un conocimiento nuevo em, que es vital para poder realizar un buen cómic. ¿Ya? Recuerden que estamos en arte, ayer tuvimos tecnología y hoy día estamos en arte. Frente al cómics, lo que tenemos que hacer es eh, darle un poquito de dinamismo al cómic. Yo les decía que de repente los cómics se vuelven un poquito monótonos visualmente, ¿cierto? Porque por una cosa tenemos lo del guión, lo de la historia, ¿cierto? Que puede ser súper entretenida, pero también tenemos lo otro, que es la parte gráfica, la parte artística. Y pueden haber historias que son muy entretenidas, pero que tienen un dibujo muy fome, más que mal hecho o que la secuencia sea muy fome, ¿cierto? Y pueden haber cómics todo lo contrario, que son súper bien dibujados y que tengan un cómic muy, muy,
muy pobre, o sea, un guión, una historia muy, muy pobre. Entonces también, ¿cierto? Hay que llegar ahí a una mezcla de dos cosas, de estas dos cosas, de que tenga una propuesta atractiva y una propuesta de idea, ¿cierto? De guión que también sea súper buena. Entonces tenemos que llegar a esa mezcla. Ahora, esta no es la historia que ustedes van a hacer, es una historia que tiene a lo menos, o sea, a lo menos tiene que tener tres, cuatro hojas, ¿cachai? Entonces, es una historia larga, no es una historia corta, no es una tira de un periódico, ¿cierto? Que tiene tres viñetas y se resuelve, cuatro viñetas y se resuelve, ¿ya? Entonces, cuando tenéis esa poquita cantidad de viñetas, podéis hacer algo menos estructurado, pero cuando tienes una historia que tienes que contar, que se demora en contar, de que tienes páginas que leer, tenéis que ocupar recursos visuales, recursos audiovisuales, ¿cierto? Recursos visuales, perdón, que te ayuden a que la historia sea dinámica y que no te aburráis a la primera página y digáis todo esto es plano, todo esto es fome. Y ahí tenéis que tener una muy buena mezcla entre guión y, y gráfica, ¿cierto? Y dibujo para que en algún momento el dibujo te ayude a levantar la historia, si es que la historia se empieza a caer, argumenta, como argumento, ¿cierto? El cómic te puede ayudar a levantar una cara chistosa, una situación dibujada, una cara, una expresión, ¿cierto? Que te da algo que pasa en el fondo, que pasa atrás de la viñeta. Todas esas cosas son como guiños súper, súper entretenidos que hacen que tu historia tenga una, una lectura mucho mejor. Si el guión, ¿cierto? Es un plano, está el mismo personaje en el mismo plano, caminando, contando y solamente narrando a través de los globos de texto, también se hace súper fome visualmente, entonces tenemos que tener ahí esta mezcla de ambas cosas, ya de tener un buen guión y de tener una buena gráfica cuando un trabajo tiene más de una página, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí hay un recurso, y ahí existe un recurso que lo ocupan todos los dibujantes de cómic, de manga, ¿cómo se llama?, de novelas gráficas, que es la escala de planos. La escala de planos es un recurso gráfico que te ayuda a que la historia sea dinámica y la historia tenga una lectura gráfica que sea mucho más rica, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta escala de planos o escala de encuadres? Es como tu personaje está dentro de la viñeta, como la acción que haces tú que está dentro, la puedes encuadrar dentro de la viñeta y tú le das una intención, le das una intención, ¿ya? Voy a compartir acá un poquito para irles explicando lo que es esta escala de encuadres, voy a compartir acá un poquito la, la pantalla, ¿cierto? Acá tenemos una viñeta, ¿la pueden ver, chicos, chicas? Sí, Sí, profe. Gracias. Oh, se cayó. Se bugueó. Generalmente se buguea el Sketchbox. Ya, vamos a volver ahí porque se buguea el Sketchbox. Ya, ahí, ¿cierto? Volvemos. Ahí debería estar. Entonces, ¿cierto? Acá tenemos una viñeta y nosotros queremos las acciones que uno ve dentro de un cómic, ¿cierto? Generalmente están enmarcados dentro de una viñeta. Puede ser una viñeta abierta en donde no hay un cuadro, pero sí está el espacio donde sucede la acción, o puede ser una viñeta media circular. Bueno, ustedes, todo eso depende de la creatividad de cada uno, de cada una de ustedes. Entonces, pero generalmente, o lo más obvio, es una viñeta o es un espacio rectangular o es un espacio en donde pueda hacer. Generalmente tiene este formato de cine, pero ustedes recuerden que la pueden ampliar, pueden achicarla para algo más pequeño, ¿cierto? La viñeta es movible, no es que todo el tiempo sea rectangular y en esa proporción, ¿cierto? Puede ser un rectángulo súper largo que tope del borde de la hoja a la otra borde de la hoja. Entonces todo eso según lo que ustedes quieran contar. Recuerden siempre leer unos cómics y se van a ir dando cuenta de esto que yo les voy a conversar ahora.
Entonces, ¿cierto? Tenemos la viñeta como uso, como uso normal, ¿cierto? Como recurso que nos va a ir ayudando a contar la historia. Cada viñeta va a ir retratando cierta acción de lo que va pasando, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿cierto? Si uno tiene un personaje, ¿cierto? Vamos a ir haciéndolo así. Ya, lo digo. ¿Cierto? Y este personaje va contando algo. Esta va a ser como la estructura que tiene un cómic, ¿cierto? Un personaje del medio que va contando algo y que va pasando cosas y va interactuando con otras cosas, ¿cierto? Y va sucediendo esta acción, ¿cierto? Y ahí en la viñeta es donde va ocurriendo la acción. Ahora, si yo contara todo, hiciera todos los cuadros de este mismo tamaño, con el mismo personaje, en la misma posición, ¿cierto? Se empieza a volver monótono un cómic, ¿ya? O sea, yo tengo el mismo personaje, esta es la viñeta uno, por ejemplo, ya, donde parte la historia, ¿cierto? Y digo, ya, esta es la uno, hola, está diciendo el guachupé, ¿cierto? El personaje. Y, ¿cierto? En la segunda viñeta, ¿cierto? Mantengo el mismo personaje, pero el perro se levanta, ¿cierto? Y le dice hola. Y empiezo a mantener esta misma escala y esta misma proporción durante todo el cómic, eso se va a transformar en una lata, se va a transformar en un recurso monótono, se va a transformar en un recurso visual fome. Si mantengo, ¿cierto? Siempre el mismo personaje en la misma escala, en el mismo tamaño, y voy narrando todo el cómic o toda la historia, ¿cierto? Con los mismos monitos. Eso era generalmente lo que uno hacía cuando era chico y hacía un cómic, mantener el personaje en el mismo tamaño, en la misma escala dentro del plano, pero, pero narrando toda la historia en el mismo plano. Y eso hace que se vaya poniendo bien monótona visualmente. No estoy hablando de que el dibujo sea bueno o malo, sino que te estoy hablando que la composición de la viñeta no se haga monótona, ¿ya? Si la calidad del dibujo acá pueden haber dibujos súper extraños, random, eso va a tener que ver también con el contrapeso del argumento o del guión, pero, ¿cierto? Si empezamos a narrar una historia en la misma escala, el personaje todo el rato hablando y moviéndose y va para el otro lado, ¿cierto? Y vemos al mismo personaje, ¿cierto? Caminando en la misma parte, eso se va a poner, ¿cierto? Súper fome, el lector, ¿cierto? Se va a aburrir de ver, no sé, 16 viñetas en la misma escala. Entonces ahí, ¿cierto? Aparece el recurso de los encuadres, porque los recursos de los encuadres lo que nos ayuda es a tener una variedad de presentación de la acción que tiene la viñeta adentro. Es decir, ¿cierto? Si yo quiero, y que tiene que ver con lo que yo quiero contar, pues, ¿cachai? Si yo quiero que mi personaje demuestre enojo, por ejemplo, y yo lo mantengo, lo vamos a mantener acá al mismo chango, ¿cierto? Y en la misma viñeta está al mismo y yo lo hago enojado, ¿cierto? ¿Ya? Yo lo hago enojado, pero voy a mantener la misma escala, lo que les decía, se va a seguir viendo fome. Entonces, si quiero demostrar enojo y quiero que el público, el lector, sepa que está enojado, lo acerco, po, ¿cachai? Entonces ya cambio el esquema y lo hago mucho más cerca, ¿cierto? ¿Por qué lo hago más cerca? Porque, ¿cierto? Tengo la oportunidad de que se vea, ¿cierto? Su expresión, ¿cierto? Mucho más cerca y que yo pueda, ¿cierto? Trabajar un poquito más con eso, ¿cierto? Con ese recurso gráfico, ¿ya? Entonces, jugar con esa variación del personaje o de la acción, ¿cierto? En cuanto a su tamaño, en cuanto a su proporción dentro de la viñeta, es súper bacán porque puedo eh, eh, utilizar la viñeta para contar algo como recurso para que la historia quede mucho mejor contada. Por ejemplo, si
yo quiero contar o estoy narrando con un narrador omnisciente, por ejemplo, arriba, que está diciendo en la ciudad de Cartagena en 1995, ponle tú, no vas a poner al personaje tal cual como lo habíamos puesto recién, po, ¿cachai? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ayudar a que eso que estás contando y que aparezca, no sé, un plano general de la terraza, ¿cierto? De la terraza y el rompeolas, ponte tú, ¿cierto? Y ¿qué es lo que aparece? El personaje puede aparecer casi como una sombra, chiquitito, casi como un detalle de la viñeta, porque lo que estás contando acá, ¿cierto? Tiene que ver con el entorno, con que se muestre lo que está. Ya el personaje pasa a ser un segundo plano porque lo que está contando es su entorno, para que nos pongamos en contexto, ¿cierto? Y generalmente los cómics empiezan así, empiezan, ¿cierto? Con un plano súper amplio en donde nos va contando en dónde está o qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces, para dar un contexto. Entonces, esa proporción de los personajes o la acción entre los personajes dentro de este rectangulito es muy importante cómo la coloquemos, ¿cierto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si quiero poner de que un personaje le pega una patada, ¿cierto? A otro, ¿cierto? Si yo quiero hacer, ¿cierto? Un personaje, obviamente tengo que ocupar la viñeta en donde eso se pueda mostrar. Si quiero demostrar en la siguiente viñeta que esta patada causó muchas lesiones, ¿cierto? No voy a volver a repetir la misma viñeta o la misma proporción, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cierto? Acercarme en la otra viñeta, ¿cierto? Pongo la pata, ¿cierto? Y pongo la cara ¿cómo se llama? De golpe de el otro tipo, ¿cierto? Y ahí le doy mucho más dramatismo, ¿cierto? A la imagen y más, como que me acerco, como que hago un zoom, ¿cierto? Y, y esa es como la idea dentro de un cómic, en que la cámara se vaya metiendo o saliendo dentro de la acción, ¿cierto? Y no trabajar con los mismos con la misma vista, ¿ya? Con el mismo recurso. ¿Se va entendiendo hasta este momento? ¿Alguna duda, Sí, chiquillos? profe. Ah, no, ninguna duda, profe. Sí. Pero sí Ah, se ya. entiende. Ya, si tienen dudas me van diciendo. Entonces, ¿cierto? Es cómo colocar la acción, ¿cierto? O los personajes dentro de un rectángulo dentro de la viñeta. ¿Cómo va funcionando? Entonces, no da lo mismo. No da lo mismo ponerlo todo en la misma escala, ¿cierto? Que irse acercando y alejando para yo poder narrar mejor y que sea mucho más atractivo narrar mi obra, ¿cierto? Entonces hay momentos en que yo me tengo que alejar, ¿cierto? Para poder mostrar qué es lo que hay alrededor, pero también hay momentos en que me tengo que acercar para poder mostrar y para que se pueda visualizar la emoción, ¿cierto? Si quiero hacer a alguien llorando, no lo voy a hacer chiquitito, po, así dentro de la viñeta, ¿cierto? Si, oh, estoy emocionado y solamente vamos a poner, oh, estoy emocionado, ¿cierto? En vez de poner, oh, estoy emocionado, ¿cierto? Yo me puedo acercar con el personaje y lo pongo súper cerca y le pongo los ojos súper como emocionados, pues se dan cuenta y lo, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Yo, ¿cierto? Puedo expresar esa emoción, ¿cierto? De alguna forma, de mejor forma, ¿ya? Entonces, el cómic tiene que ocupar este tipo de recursos de alejarse y de acercarse para poder expresar, ¿cierto? Y que nos ayude a expresar mejor las acciones o las cosas que están viviendo los personajes. Estas cosas tienen un nombre y se han ocupado durante toda la historia y se ocupan en el cómics y en el cine. Tienen los mismos nombres en el cómic y en el cine. Recuerden que el cine también es un guión, ¿cierto? Una historia contada con fotogramas y que obviamente están en movimiento, entonces eso a la final es el cine, pero el cine y el cómic ocupan el mismo recurso. Cuando quieren mostrar a alguien emocionado, le hacen un zoom, ¿cierto? Y al final en la pantalla queda mostrando solamente a la persona. Si quieren mostrar acción, dan vueltas, ¿cierto? Que tiene un poquito más de movimiento, pero se presenta la acción o los personajes que están haciendo la acción dentro de una escala de encuadres o una escala de plano, ¿ya? Quiero que veamos un poquito eso
Entonces, yo, por ejemplo, en estos momentos, gracias al Zoom, estoy en un plano, ¿cierto? Estoy en un encuadre para yo poder narrar, para poder contar. Si yo me hiciera más atrás, ¿cierto? Podría, si yo quisiera, no sé, mostrarme, podría ir más atrás y poder, ¿cierto? Expresar otra cosa, ¿ya? Si yo me acercara y quisiera como poner también, ¿te dan cuenta? Lo que pasa dentro de este rectángulo, ¿cierto? Es muy importante porque nos ayuda a expresar qué es lo que pueda ir pasando, ¿ya? Y esto se ocupa en el cine y se ocupa en el cómic, se ocupan los mismos encuadres, ¿ya? Y tienen un nombre. Cada encuadre, ¿cierto? Tiene un nombre, se le ha asignado un nombre porque para poderse comunicar entre equipos que trabajan, ¿ya? Por ejemplo, un director quiere un director de cine quiere que aparezca de cierta forma, le dice al camarógrafo, quiero que lo pongas en este tipo de encuadre o en este tipo de plano. Entonces, por eso se ha creado un lenguaje para colocar los personajes o la acción dentro del rectángulo, ya sea dentro de la viñeta o dentro de una pantalla, ya que es como lo mismo. Entonces, ese lenguaje se ha mantenido. Voy a compartirles para que vamos viendo esta cosita. Acá está. Share. ¿Cierto? Que tengo un PDF con los encuadres, ¿cierto? O escalas de planos, como se llama, ¿cierto? Entonces, donde el personaje, ¿cierto? Está muy pequeño y lo que queremos contar es su entorno, ¿cierto? Eso se llama un plano general o un encuadre general, ¿cierto? Es un plano general en donde, ¿cierto? Lo que interesa es que se cuente lo que está alrededor, ¿ya? No lo que, no, entonces el personaje está muy chiquitito. Se encuentra, acá vemos dos imágenes de planos generales, ¿cierto? Luego está el plano compartido, en donde, ¿cierto? Puede haber un personaje más cerca y otro más lejos, en donde, ¿cierto? Interactúan los personajes, o dos en el mismo espacio, compartiendo el mismo tamaño, ¿cierto? ¿Se ve esto que le estoy hablando, chicos, chicas? ¿Se ve? Sí, sí, profe. Ya, bacán. Entonces, ¿cierto? Ahí están estos personajes, ¿cierto? Cómo se colocan dentro de un plano compartido en donde comparten protagonismo dos personajes o tres personajes, ¿cierto? Eso se llama plano compartido. Y como la viñeta de acá abajo, ¿cierto? Podemos ver que uno está más cerca, pero el otro está más lejos. Y los de acá, ¿cierto? Están los dos dentro de la misma, de la misma escala, ¿cierto? Del fotograma, ¿cierto? Y acá abajo de la viñeta. Em, Prosigamos. Por ejemplo, acá es el plano de cuerpo entero, en donde la característica es que aparece el plano de cuerpo entero. O sea, la cabeza está arriba de la viñeta, ¿cierto? Y los pies están abajo de la viñeta, entonces siempre le aparece todo su cuerpo, no está cortado por ninguna parte, ¿cierto? Y generalmente tiene que ver con estas escenas de donde hayan batallas, donde se necesite mostrar los pies y mostrar la expresión de la persona, ¿ya? Y como que nos vamos acercando, ¿cierto? De un plano general en donde estaba todo, ¿cierto? El personaje casi irrelevante, pero sí lo que está pasando alrededor, y ahora vamos a un plano que ya, ¿cierto? Podemos ver al personaje en su totalidad dentro de su cuerpo. ¿Mm? Eso. Sigamos. Plano compartido. ¿Cierto? Acá está el plano americano, y el plano americano lo que nos hace es mostrarnos desde las rodillas, más o menos, o como que corta los pies, de los pies, ¿cierto? O, perdón, de las piernas hacia arriba, ¿ya? Y eso también tiene como un significado, también tiene una razón de ser. No es que lo hagan porque no le alcanzaron las piernas, sino que tiene una razón de ser y tiene que ver con el nombre de este plano, por qué se llama americano. Yo sé que alguna vez cuando estaban chicos yo se los pasé a algunos esta materia. ¿Se acuerdan por qué se llama plano americano? A los que estaban en taller conmigo cuando eran chicos y hacían cómics, yo sé que, bueno, no sé si están acá ahora, pero el curso de ustedes. El plano americano tiene que ver eh, con las películas de cowboys. Ese plano se inventa en el cine
de las películas de cowboys. Antiguamente dibujar, cortar las piernas era como un símbolo bien feo, que era como que no era muy estético, ¿ya? Entonces, pero sí se ocupa para mostrar, por ejemplo, armamento, ¿cachai? Para mostrar, eh, ¿cómo se llama? Pistolas, ¿cierto? Que tenga como ese tipo de recursos. Cuando se inventa este plano, ¿cierto? Se inventa con ese argumento, con que si alguien quiere mostrar la expresión de la persona, pero quiere mostrar su cintura, ¿cierto? O desde las piernas hacia arriba para poder mostrar el armamento, por ejemplo, que llevaba en las películas de cowboy, que era como súper importante. Entonces, cuando sacan las pistolas y van a disparar, entonces tenían que cortar las piernas obligatoriamente y ahí, ¿cierto? Pasa a llamarse plano americano por estas películas norteamericanas o estadounidenses de cowboy, ¿cierto? Y de vaqueros, de vaqueros. Em, ya el plano medio, ¿cierto? Es el plano en donde está la mitad del cuerpo, como desde la mitad del cuerpo hasta arriba dentro de la viñeta, ¿cierto? Y ya es para mostrar quizás acciones que tengan que ver con las manos, ¿ya? Ya que interactúan bien las manos con el rostro, por ejemplo, en el caso acá de Hobbes, ¿cierto? Sacando la lengua, con, necesita verse las manos y necesita verse la expresión, entonces cuando quiero mostrar eso, corto el personaje desde la cintura hacia arriba para que pueda enmarcarse súper bien, ¿ya? Y pueda mostrar eso. El primer plano, ¿cierto? Es otro de los planos, son 10 planos, chicos, chicas, que se ocupan en cómic, más o menos. El primer plano es desde el pecho más o menos hacia arriba, es el plano en donde estoy, por ejemplo, yo dando las clases de Zoom, ¿cierto? Tiene que ver para poder mostrar, ¿cierto? Muy bien el rostro, ¿cierto? Cuando quiero mostrar el rostro, la acción, ¿cierto? Y dar un poquito de contexto, ¿cierto? Dar un poquito de piel, un poquito de cuerpo para poder que no quede tan cerrado, no tan enfocado en el rostro, pero que también pueda aparecer una mano, también pueda aparecer un brazo que nos pueda ayudar a explicar ciertas cosas que quiero contar, ¿ya? Acá vemos la típica escena de Hitchcock, ¿cierto? Arriba a la izquierda y abajo el gran baile de John Travolta ¿cómo se llama? En Pulp Fiction, Tiempos Violentos. Y ahí hay un primer plano, desde el pecho, ¿cierto? Y arriba de la viñeta o arriba del encuadre está la cabeza. Y luego viene el primerísimo primer plano, que el primerísimo primer plano apunta hacia que se le vea solamente la expresión. Y a veces, como yo les contaba antes, quiero demostrar la mirada, quiero mostrar lo que está pasando, quiero mostrar una acción, ¿cierto? Que se centre, que esta acción se centre en el rostro de la persona, ¿cierto? Ya sea una emoción, ya sea una acción, por ejemplo, acá tenemos uno encendiendo un pucho, otra que está mostrando una cara de acongojada, ¿cierto? Una cara como de preocupación. Em, si quiero demostrar esa emoción, ¿cierto? O esa acción que se centre en la cara, eso es un primerísimo primer plano, ¿cierto? El otro era un primer plano y este es un primerísimo primer plano que se escribe en PPP generalmente en el cine, ¿ya? Em, ¿cierto? Si me acerco aún más, ¿cierto? Si quiero contar algo que está narrando en la boca, ¿cierto? O mostrar algo que es como escabroso, o mostrar un disparo y demostrar solamente ¿cómo se llama? El dedo en el gatillo, una mirada, ¿cierto? Muy, muy, muy penetrante, una mirada muy, 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 muy expresiva, ¿cierto? Hago solamente la viñeta y que la viñeta me aparezca el detalle, me aparezca la cosa, el combo en los hocico cuando está llegando y le está botando la baba, por ejemplo, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿cierto? Se hacen como la mano y la boca nomás, por ejemplo, dentro de la viñeta, ¿ya? Y nos ayuda a demostrar, ¿cierto? El detalle de este, de, esta, vi- de, este, de la acción que está sucediendo, ¿ya? Em, y acá hay dos recursos que se utilizan como encuadre que son más bien psicológicos, ¿ya? Estos son planos psicológicos, chicos, chicas. Y esto lo ocupan como recurso los cines. Chicos, si ustedes se pueden a ver hoy día cualquier película, hoy día a la tarde, terminan la clase y me pongo a ver cualquier película de cualquier cosa, se van a dar cuenta que ocupan todos estos recursos de lo que estamos hablando ahora.
Todos los directores de cine lo hacen todo para poder contar una historia que sea entretenida, ocupan estos mismos recursos. El primer plano, el plano compartido, un plano, ¿cierto? Y ocupan los mismos recursos los cineastas, lo mismo que le estoy hablando ahora, ¿cierto? Em, y estos planos son muy psicológicos, estos dos que vienen ahora. Uno es el plano cenital o plano picado, de esos dos nombres los pueden encontrar como son sinónimos, ¿cierto? Que es donde la cámara o la visión del personaje o la visión del que está leyendo está como desde arriba, ¿se dan cuenta? Y los demás están abajo. Esto, ¿qué quiere expresar o qué quiere expresar el dibujante o qué quiere expresar o qué nos quiere ayudar a que nosotros veamos o pensemos? Eh, es que nosotros, ¿cierto? Somos más importantes que el que está abajo. O sea, nosotros somos los grandes y el que aparece en la viñeta o en la película, ¿cierto? O en el encuadre, es menor, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, quieren mostrar a alguien sufriendo, ¿cierto? O alguien que está solo, o alguien que está mal, ¿cierto? O necesita ayuda, ¿cierto? O alguien menos que uno, ¿cierto? O más miserable que uno, ¿cierto? Lo está pasando muy mal, generalmente se pone un plano desde arriba, ¿ya? O sea, se pone la cámara o se pone el dibujo desde arriba para que veamos que lo que está sucediendo en la acción, ¿cierto? Es menor a nosotros. Entonces, de repente, cuando vemos una escena donde el joven se va solo caminando y no tiene nadie más, y como que él está chiquitito y como que desde arriba. Entonces no hace de que el lector, ¿cierto? O el veedor de la película, eh, crea que el personaje es menor que uno y de esa sensación de como pena, de esa sensación de tristeza o de esa sensación de que él está solo. ¿Cachai? Entonces se ocupa, vayan viendo cualquier película, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que los directores ocupan, ¿cierto? Este recurso para que el personaje uno sienta ese tipo de sensación con ese trabajo. Acá a la derecha vemos una escena dramática de un cómic y de posterior película que se llama Akira. También pues se dan cuenta que está demostrando como este asesinato, ¿cierto? Esta muerte, ¿cierto? Y uno está como desde arriba mirándolo, se dan cuenta como que uno estuviera desde arriba. Y eso hace que tenga mucho más dramatismo. El otro plano es todo lo contrario, ¿cierto? Es el plano contrapicado o plano procenital. Y es cuando yo quiero demostrar la grandeza, ¿cierta? O el poder, o el ¿cómo se llama? O la fuerza, ¿cierto? O la grandeza, o el poder, o la fuerza, ¿cierto? Del personaje que quiero mostrar. Y ahí yo dibujo como desde abajo hacia arriba. Entonces el lector ahora es el chiquitito y el grande, ¿cierto? O los importantes, ¿cierto? Son aquellos que están dentro del plano. O sea, acá a la izquierda podemos ver este cómic, ¿cierto? En donde, ¿cierto? Y es como que la cámara estuviera desde abajo, entonces la cabeza se ve más chica, pero el cuerpo se va viendo más grande, ¿cierto? Acá vemos el cómic, esta viñeta contrapicada a la izquierda, y a la derecha podemos ver esta escena de Kill Bill, ¿cierto? En donde están como mirando a la chica que acaban de asesinar y ellos se ven como que desde abajo hacia arriba. Entonces, eso se ocupa para demostrar esta grandeza. ¿M? Así que esos son los planos, esos son los 10 planos, ¿cierto? Dentro de la guía les voy a dejar esta guía, ¿ya? Para que los tengan ahí presentes para el trabajo que se viene, ¿cierto? Y acá muestro lo mismo, ¿cierto? Está el plano general con el personaje, recuerden que el personaje es más chiquitito y aparece como el entorno. El plano compartido en donde tenemos el personaje, ¿cierto? Un par de personajes interactuando y en donde uno se puede ver más lejano que el otro, ¿cierto? Acá vemos el plano de cuerpo entero en donde cabeza arriba de la viñeta, piernas abajo de la viñeta, ¿cierto? El plano americano en donde podemos observar, ¿cierto? Que se le cortan las piernas hasta la cabeza arriba. El plano medio que va desde la cintura hasta la cabeza, ¿cierto? Y el primer plano en donde va como desde el pecho hasta la cabeza arriba. El primer plano, acá ya nos fuimos al chancho, ¿cierto? En donde aparece la cara del personaje solamente, y quiero mostrar eso. El plano detalle, en donde me centro en una cosa mucho más cercana, como un zoom in, un zoom hacia adentro, ¿cierto? En donde muestro algún detalle, ¿cierto? Y el plano cenital,
o picado, que es como mirado desde arriba hacia abajo, y en este caso, por ejemplo, la cabeza queda más grande y el cuerpo se va achicando, ¿cierto? Y da esta sensación de que la persona, o lo que está pasando en la viñeta, te va a provocar una sensación de más pena o de menor, ¿cierto? Y todo lo contrario cuando hago un proscenital o contrapicado, en donde el cuerpo está muy grande y la cabeza, ¿cierto? Es más chica, ¿cierto? Es como el cenital es como un triángulo apuntando con su punta más alta hacia abajo, ¿cierto? Y el plano proscenital es como que la punta va hacia arriba del personaje, ¿cierto? Así se construye, ¿ya? Entonces, una cara triste, por ejemplo, o una sensación de tristeza, nunca la vas a hacer en un plano contrapicado, ¿cachai? No te funciona. Porque la postura corporal ya te dice que el tipo es como muy grande y como que tú lo estás mirando desde abajo hacia arriba, ¿ya? Em, entonces, son planos que tenemos que tener, ¿ya? ¿De qué se trata la tarea de esta semana? Necesito que dibujen, ya sea un personaje o, ¿cómo se llama? O dos personajes, ¿cierto? O alguno de sus personajes, pueden dibujar los que quieran, ¿cierto? Pero ocupando cada escala del plano. Es decir, van a ser 10 viñetas, ¿cierto? Y en donde me muestren cómo ocupan cada personaje, ¿cierto? Dentro de un plano. ¿Ya? Esa va a ser la tarea para esta semana. Dentro del Classroom le voy a dejar esta plantilla opcional, ¿cierto? Por si alguien tiene impresora en la casa, puede descargarla, imprimirla y acá mismo dibujar los monitos y después me manda la foto con los dibujos, que así les puede ayudar. Pero quienes no, ¿cierto? Hacen en una hoja 10 cuadritos, 10 rectángulos, perdón, 10 viñetas, y dentro de la viñeta hacen cada uno de los planos, ¿ya? ¿Cierto? Con los personajes de ustedes, con los personajes que van a ocupar dentro de su cómic, ¿ya? Esa es la tarea para esta semana. Una vez que terminen esta, esta tarea, ¿cierto? Voy a revisarlo y empezamos ya con el cómic porque eso van a ser los recursos que van a ocupar. ¿Se entiende la tarea que tienen que hacer? O si no, Sí, profe. Pamela, ¿me va a preguntar algo? Ah, no. Ya, no estoy mirando el chat, si me están haciendo algo el chat. Estoy, a ver, ya, la Fernanda. Profe, tengo, no sé si lo dijo antes, Ujú. pero va a dejar los conceptos usted. Los ejemplos en el Classroom. Sí, voy a Ah, ya. dejar esta, ¿cierto? Para que la tengan súper clarita, esta misma hoja, y les voy a dejar la plantilla opcional, ya por si quieren descargarla y imprimirla, por ejemplo, y dentro de esta misma dibujarla, voy a dejarle las dos, ¿cierto? Las dos planillas, ¿ya? Así que ese es el trabajo. Cada personaje, ¿cierto? Obviamente los personajes suyos, los personajes de su cómic, colocados, ¿cierto? En distintos planos. Perdón, estaba viendo el chat y algo estaba ahí. Ya. La Fernanda me pregunta si es solo un personaje en todas las viñetas. No, pues puedes poner dos, tres, ¿cierto? Según como tú quieras componerla. Ya, Fernanda, no es necesariamente... lo que me interesa es que esté en plano, pues, que esté en el plano que corresponde. O sea, si es un plano general, los personajes o el personaje, ¿cierto? Chiquitito y que se vea todo el entorno. ¿Ya? Si un plano compartido, ahí siempre tienen que haber por lo menos dos personajes para que uno esté más cerca y el otro más lejos. Háganle fondo, ya, porque acá en el ejemplo que yo les puse no les puse fondo, pero traten de hacerle fondo. ¿Ya? Eso. Entonces, para repetir la tarea es ¿cierto? Hacer, ¿cierto? Con sus personajes, ¿cierto? Una escala de plano, ¿cierto? Con 10 viñetas en donde coloquen a su personaje en plano general, ¿cierto? Un par de personajes de ustedes en plano compartido, em, en cuerpo entero, plano americano, plano medio, primer plano. Si van a hacerlo en primer plano, pónganle una expresión, pues no le pongan cara de nada, ¿cachai?
care cualquier cuestión, sino que pónganle una expresión, si ya estamos ocupando, y en el primer plano también, pues, ira, emoción, ¿cierto? Practiquen lo que a lo mejor van a necesitar dentro de su cómic. ¿Por qué? Porque dentro del cómics que me tienen que entregar, ya que vamos a empezar a trabajar después de este último trabajo, sí tienen que ocupar escalas de planos, pues tienen que tener las 10 escalas del plano dentro del cómic que van a hacer, ¿cierto? Entonces, vayan ensayando qué recursos voy a ocupar para cada parte de mi historieta. Entonces, acá la idea es que ocupen sus personajes, ¿cierto? Para poder ir visualizando cómo, si están entendiendo cómo hacer un cómic de forma más entretenida, ¿ya? Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué permite de que el cómic sea más dinámico, sea menos fome de leer? Yo les decía que si tenemos un cómic que está en plano de cuerpo entero durante todo el rato, ¿cierto? Se transforma en muy monótono visualmente, se transforma en un cómic muy, muy lento, muy fome, sobre todo si es un cómic que van a tener, no sé, 6, 7 viñetas por hoja y que sean 3 hojas. Entonces, si estuviéramos siempre mostrando en el mismo plano, se pondría súper, súper, súper como fome. Entonces hay que ir variando, que el lector, ¿cierto? Como que, ¡ay! Lo llevan más cerca, ¡guau! Lo llevan más lejos, ¿cierto? Entonces paso de un plano general a un plano compartido, de un plano compartido paso a un primerísimo primer plano, un primerísimo primer plano paso a un plano americano, ¿cierto? Con las acciones que van pasando. Entonces eso hace que sea súper entretenido leer un cómic, más allá de la calidad del dibujo. Ojo, esto, más allá de la calidad del dibujo. Tiene que ver con el dinamismo que uno lea un cómic, ¿ya? Y esto lo ocupan. Vayan a ver, ahora que termine la clase, lean cualquier cómic y se van a dar cuenta que ocupan, ¿cierto?, ese recurso. Ya métanse a internet y vean cualquier cómic y todos los dibujantes ocupan ese recurso, por si no se habían dado cuenta, es lo que ocupan todos los dibujantes de cómics, de historias, ¿cierto? O los cineastas, pues las películas también ocupan lo mismo, ¿ya? Se ocupan el mismo lenguaje en cine y en cómic, ¿ya? Entonces la tarea es esa, es hacer esto mismo que está acá, ¿cierto? Que yo se lo voy a dejar por si quieren imprimirlo para ayudarle un poquito más, ¿cierto? Pero con los personajes de ustedes, en plano general, en plano compartido, en plano de cuerpo entero, plano americano, plano medio, primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle, plano un cenital o picado y un procenital contrapicado, ¿ya? Ahí ustedes van colocando y van armando con sus personajes este tipo de recurso audiovisual. La tarea entonces es, una vez que dibujen esto, me lo mandan al Classroom. Tienen 2 semanas para hacerlo, ¿ya? Y va a ser la última tarea como de educación en cómics, ¿cierto? Y de ahí ya vamos a pasar a armar, ya a dibujar por un buen tiempo, a estar dibujando el cómics, ¿cierto? Entregado, ¿ya? ¿Se entiende, chicos, chicas? Sí, profe. Matías lo entendió. Pame. Ah, perfecto, ya, porque como que está ahí. Bueno, cualquier duda, esta misma clase yo la voy a dejar en el Classroom, esta misma clase, para que la puedan revisar, ¿cierto? Si es que tienen algún problema, todas las clases, por lo menos esta en donde estoy enseñando cosas nuevas o estoy pasándole como una materia nueva, la dejo en YouTube, en mi canal de YouTube, para que, ¿cierto?, puedan seguirla consultando si es que tenían alguna duda. Ay, ¿qué dijo el profe en ese momento? Pum, me voy, me meto a YouTube, busco la parte donde el profe está hablando ahí, como avanzando con poder de síntesis, y hasta que encuentro lo que el profe me estaba explicando, ¿ya? Entonces la tarea es esa, última vez que se la repito ahora dentro de esta clase, ¿cierto? La tarea es dibujar 10 viñetas, cada una con un plano distinto, ocupando obviamente sus personajes que están dentro del cómic, que todavía no me llegan todos. Recuerden que hasta hoy día había plazos, si se van a demorar no hay problema, pero ojo, yo voy empezando actividades nuevas para los 12 o 15 que están como muy, muy, muy metidos y que están entregando los trabajos, ¿ya? Así que, que eso, po. Ese es el trabajo para esta semana, ¿ya? Voy a dejarles la guía de los planos ahí en el Classroom con la tarea. De hecho, ya ahora ya un ratito más va a aparecer porque la tengo programada. Y les va a aparecer también esa hojita por si quieren descargarla en PDF,
¿cierto? Donde están ya todos los cuadraditos dibujados, ustedes llegar y la pueden imprimir. De hecho, también la pueden llegar y descargar quienes quieran trabajar en digital, ¿cierto? Quieren trabajar en el celu, quieren trabajar en una tablet o en un computador con touch, ¿cierto? La descargan y dibujan ahí encima, ¿cierto? También es otra opción. Así que esa es la idea, ¿ya? ¿Tenemos alguna duda, queridos, queridas? No, profe. Ya. Bastián entró. Antonia, ¿todo bien? Pongan un dedito arriba si es que entendieron. Joaquín. Fernanda, ¿cierto? Muy bien. Gabriel, ¿entendiste? Sí, súper bien la Yomara. Sergio, ¿entendió? Elías. Gabriel, bacán. Súper bien, Gabriel. Sí, profe, entendí. Ya, perfecto. Entonces toda esta patota está bien. Si es que Sí, algún sí. compañero, recuerden que todo va a estar en el Classroom, incluyendo esta clase, ya para consultar. Y obviamente cualquier duda que tengan, me escriben al Classroom o me mandan por Messenger del Facebook Américo Artes Visuales. Y ahí, cierto, yo les contesto cualquier cosita que me quieran hacer, consulta sobre este trabajo, ¿ya? Como todas las semanas, tiene 2 semanas, y esta otra semana nos vamos a juntar para repasar esta tarea y para que, ¿cómo se llama? Me hagan consultas o dudas con la entrega que tengan. ¿M? Así que eso, pues, chiquillos, chiquillas, pongan sus nombres ¿cómo se llama? En el chat, ¿cierto? Sí, o escriban cualquier cosa, hola tío, cualquier cosa así, un hola, ¿cómo están? Y me dejan, porque ahí me dejan sus nombres registrados, por los que todos que estuvieron hoy día, ¿ya? Y ahí se pueden retirar. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar presente, se lo agradezco como profe. Así que sabemos cómo está todo esto, que está pesado y a veces se cansan, pero siempre están ustedes y yo estoy súper contento de poder de hacerles clases o tratar de hacerles las clases lo mejor que puedo, ¿ya? Así que un abracito y nos vemos, chicos, chicas, el próximo miércoles. Martes. Chao, tío, nos vemos. Chao, Chao, profe. 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 Hay uno que está. Ah, no. Hola Didier, ¿me escuchas? Sí, tío. Didier, nosotros tenemos clase más tarde. Yo estaba en clase ahora con segundo medio. Por eso no te dejas entrar. Ah, pero nosotros no salía que teníamos clase ahora con usted. Sí, pues, pero tienen clases conmigo a las. Espérate, que estoy revisando acá. Séptimo. Ah, a las 11:40 me equivoqué, tío. A las 11:40, ¿viste? Sí. Así que por eso tratáis de entrar y yo estaba en clase con otro curso y ahora se fueron todos. Pues dije, ay, ahí seguiste llamando. No, a las 11:40, mi querido Didi. ¿Ya? Ahí nos vemos. Ya, tío. Ya, chau. Ya. Chau.